hoy vamos a compartir una reunión que tiene como tema central la legítima. Nosotros nos encontramos, o nos comunicamos, mejor dicho, hace 2 semanas, y ustedes van a ver que algunos puntos que ya hemos tocado, como pasa siempre en esta materia, hoy van a volver. Y seguramente los temas que vieron el martes pasado, hoy van a volver, porque la continuidad conceptual va a ser al todo. Entonces, las pantallas tienen las mayores indicaciones que pude encontrar y sirven, intentan facilitarles y ayudarlos y acompañarlos a estudiar. Es una cosa muy personal, puede servirles o no. Yo espero que sí, porque esa es la intención. Y además, un código civil y comercial comentado, a falta de un texto, también les va a dejar abordar este tema, que es importantísimo. El tema de hoy es la legítima, y yo quiero decirles que casi es el tema más destacado de nuestra materia. Bueno, chicos, desde el artículo 2444 al 2461 del Código Civil y Comercial, vamos a tratar el tema de porción legítima. Lo que nosotros habitualmente después terminamos llamando la legítima. Cuidado, ustedes ya conocen la sucesión legítima, que es la sucesión que viene deferida o que viene determinada por lo que la ley dice. La sucesión legítima es aquella en la que el Código Civil y Comercial organiza los órdenes del llamamiento a quienes van a recibir los bienes transmitidos por una sucesión. Esa es sucesión legítima, o sea que la fuente es la sucesión legítima. Puede haber también sucesión testamentaria, que es lo que vamos a estudiar en la segunda parte de la materia, ¿sí? Este es un instituto típico y específico de la sucesión legítima, que se llama porción legítima. Es una parte, es una fracción o es una porción de bienes que el testador no puede disponer porque está reservada por la ley a los herederos forzosos o legitimarios. Entonces, ahora vamos a empezar con estos cuadros que espero que los podamos seguir todos. Primeramente, recordar quiénes son los herederos legitimarios. Los descendientes, que tienen 2/3 partes de la legítima, ¿sí? Hay 2/3 partes reservadas de bienes para ellos, de los que el causante no puede disponer ni por acto gratuito entre vivo, ni por disposición después de su muerte, y entonces hay 1/3 restante que es la porción disponible. Recuerde que el Código de Vélez establecía para este primer orden de llamamiento, que son los descendientes, 4/5 partes. Fíjense cómo se ha achicado de 4/5, ¿sí? del código anterior a los 2/3. A falta de descendientes, ustedes vieron el martes que actualizan el llamamiento o la vocación los ascendientes. Los que en el Código de Vélez tenían 2/3 partes de la masa, y en el Código actual, junto con el cónyuge, tienen una porción de 1/2. Quiere decir, y el cónyuge ha quedado igual que respecto del Código de Vélez, quiere decir que una mitad está reservada para ellos, de esa mitad no pueden ser privados ni por testamento, ni por acto de disposición gratuita que hubiera realizado el causante en vida, y respecto de la otra mitad, que es... Se cortó, doctora. Se cortó el audio. Ya está. Ahí está, ¿no? Ahí ¿Ahora estamos? Perfecto. ¿Ahora sí? Ahí sí se te escucha. Ahora parece que sí. Sí. Ahora parece que sí. Sí, doctora. Bien, entonces habíamos llegado, no sé hasta qué punto, a que los ascendientes antes tenían 2/3, ahora tienen 1/2, el cónyuge mantiene la misma porción que en el Código de Vélez. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Ok? Sí, está perfecto eso que dijiste. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces continuamos.
¿Cómo hacemos para calcular las porciones legítimas? Yo digo, yo soy hija, mi padre ha fallecido, a mí me corresponden 2/3 de la sucesión de la masa de bienes que dejó mi padre. ¿De dónde saco ese cálculo? ¿Cómo hago para saber qué realmente me corresponde? ¿Cómo reconstruyo este patrimonio relicto? ¿Cuál es, digamos, la fórmula o la ecuación que el código utiliza? Entonces dice que la porción de cada heredero es la suma del valor líquido de los bienes dejados a la muerte del causante. Chicos, si es líquido, hay que restarle las deudas. Son los bienes existentes menos las deudas que en este caso tenía mi padre. Primero pagar, después recibir, ¿se acuerdan? Entonces son los bienes menos las deudas a la muerte del causante, más el valor de los bienes donados. Porque se acuerdan que dijimos que todas las liberalidades, todas las disposiciones a título gratuito, también se iban a sumar a este patrimonio que iba a ser tomado como base para computar la legítima de los herederos. Entonces, miren, parece muy difícil, pero en realidad no es tanto. Es los bienes existentes, mi padre dejó una casa, un campo, 2 autos, menos... Se cortó, doctora, de vuelta. Hola. Hola, Graciela. Hola, Claudia. Ahí está. Ahí está. ¿Podrá quedar así? Ahí está. Ahí está. Perdón. Entonces vamos de nuevo. El valor líquido de los bienes menos deudas, porque yo no puedo pretender recibir más de lo que mi padre hubiera podido tener, porque si él debía primero se paga, bienes menos deudas, más los bienes donados. Chicos, ¿qué quiere decir esto? El derecho de propiedad dice que yo, mientras vivo, a título oneroso, dispongo como quiero. Si yo no tengo un acreedor que me lo impida, yo puedo vender mis bienes, nadie me va a reclamar. Ni siquiera me piden que yo deje algo sin vender para mis herederos. A título oneroso no hay problema. Si no hubieran quedado bienes y queda, por supuesto, el producido de la venta, también sumaremos el producido de la venta. Y si yo me lo gasto, bueno, lo he consumido. El tema es computar las liberalidades. Las liberalidades sí, porque antes de realizar liberalidades, tengo que proteger a la familia pequeña. ¿Se acuerdan? La familia pequeña, la que protegemos en todo, en el derecho de familia y también en el derecho sucesorio. Entonces, mi padre ha donado, si es una donación con cargo, bueno, sacaremos la parte, digamos, que se le reconoce como deuda, una donación remunerativa, perdón. Descontaremos esa parte, pero todo lo que sea liberalidad es sumado a la masa. Entonces, digamos, la cuenta o la hijuela de cada heredero respecto de su legítima tiene que tener primero 2 momentos. El valor de los bienes es a la época de los bienes donados. El valor es más cercano a la época de la partición. ¿Por qué? Porque voy a tener el valor más actual de estos bienes. ¿No es cierto? Mi padre donó hace 8 años un campo, ahora ha fallecido el año pasado y ahora vamos a realizar la partición. Bueno, ¿cuál es el valor de estos bienes? Tiene que ser el valor más cercano a la época de la partición, para no sufrir ningún perjuicio, ¿no es cierto? Ninguna alteración de tipo patrimonial, ningún desmedro. Pero le sigue diciendo el párrafo, según el estado del bien al tiempo de la donación. El campo que donó mi padre estaba en las Toninas, no tenía asfalto, no tenía luz, no tenía servicios. Era francamente
malo, no tenía mayor importancia, ¿comprenden? Tenía un valor relativo. Nosotros vamos a tomar no todo lo intrínseco, digamos, no todo lo que realiza el beneficiario, porque la mejora es suya. Vamos a tener en cuenta el valor, porque va a ser a valor constante, de ese bien que fue donado. ¿Comprenden? El campo estaba raso, no tenía nada, simplemente era una fracción de tierra, en una situación que no era la más favorable. Luego, con el tiempo, se hizo trazado de rutas, trabajo de electricidad, llegaron los servicios, se mejoró porque la zona se hizo importante, hubo algún emprendimiento hotelero cerca que le pudo hacer, digamos, aumentar el valor, o por el contrario, fue una zona que se depreció porque se empezaron a tirar, por ejemplo, desechos, lo que a ustedes les ocurra, un asentamiento, algo que hace que ese bien, esa cosa, como llama el código, ¿no? Ese bien se hubiera depreciado. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es, de acuerdo al estado del bien al tiempo de la donación, ¿cuál era el estado del bien? Y era un campo. ¿Un campo dónde? Bueno, yo elijo ahora decir que estaba en Las Toninas. Bueno, es ese campo al estado que tenía, es un campo que, en el ejemplo que yo les doy, raso. Yo hice luego un emprendimiento, la mejora es mía, no la pueden adicionar cuando reconstruyan la masa, porque la mejora siempre es de quien ha mejorado, pero sí vamos a ver las condiciones extrínsecas. Al momento, el estado era de un valor menor, luego lo exterior hizo que aumente el valor o que disminuya, pero siempre tiene que ver con el entorno, ¿comprenden? Nunca con los actos del beneficiario. Entonces, yo necesito calcular la legítima sumando el valor de los bienes dejados por el causante al momento del fallecimiento, menos las deudas, y ahí voy a tener el valor líquido, más el valor de los bienes donados computables para cada legitimario. Porque pedir la legítima, pedir la entrega o pedir el complemento o pedir que se reduzcan donaciones, que ya lo vamos a ver en las pantallas que siguen, pedir cualquier acción protectiva de la legítima, que es un derecho además que está absolutamente resguardado por el Código Civil y Comercial, y en el código anterior creo que era la institución más importante del derecho sucesorio, este cuidar la legítima de cada heredero es individual, porque además cada heredero va a tener que tener en cuenta que las donaciones que se van a tomar en cuenta son las colacionables o reducibles, o sea, todo lo que es liberalidad pura. Yo no puedo pedir a mi padre una colación sobre un gasto médico, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, sobre alimentos, tienen que ser liberalidades voluntarias, por supuesto, y que mermen este acervo. Y el que lo peticiona, quien peticiona su legítima, tiene que tener en cuenta que esta donación se tuvo que haber realizado 300 días antes de su nacimiento o del ascendiente que él representa, por el famoso, yo creo que ya hemos hablado del derecho de representación, la posibilidad de poder ponerse en el lugar de mi ascendiente porque él no ha querido o no ha podido. No ha querido porque ha renunciado o no ha podido porque ha sido declarado indigno. Con el Código de Vélez también podía existir la desheredación que la determinaba el causante en un testamento. Ya saben que por la reforma este instituto no existe más,
se ha derogado, pero sí puede haber una renuncia, una indignidad o un prefallecimiento de, un fallecimiento en este caso, no prefallecimiento, un fallecimiento del ascendiente, del ascendiente representado. Entonces, ¿es cualquier donación la que yo puedo reclamar para la masa, para el cálculo de mi porción? No, tiene que ser un bien que mi padre haya donado en un lapso que va a partir de los 300 días anteriores a mi nacimiento. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el periodo que el Código Civil y Comercial establece como la vida del ser, ¿no es cierto? A partir de que se gesta. Con lo cual, es la presunción, ¿no es cierto?, 300 días hacia adelante para no tener la posibilidad de pensar que se me va a defraudar sabiendo que hay un por nacer, entonces, previo a que nazca, como única condición que necesito que nazca con vida, a partir de su nacimiento con vida y cuando es un por nacer representado por los representantes, la madre en este caso, que lo va a representar en esta sucesión, o el representante que sea cuando la madre está incapacitada, o las cuestiones que ustedes ya saben, de minoridad, etcétera, siempre el por nacer tendrá una representación. El Estado promiscuamente también se va a encargar de cuidar los intereses y los derechos de este por nacer, pero el plazo de la concepción, entonces, desde la concepción y hasta el nacimiento, volvemos a los 300 días que estudiamos, recuerdan, en el derecho de familia, y ahí aventamos toda especulación de que alguien pueda realizar alguna maniobra en fraude a este heredero que todavía se está gestando y cuya única condición suspensiva, que nazca con vida, si naciere muerto, saben que es una condición resolutoria y que ya no va a, digamos, a ser viable porque será considerado como que no es una persona. Pero, entonces, si nace, tiene el hálito de vida, y luego falleciere, ustedes saben que ya es heredero. Entonces, 300 días antes del nacimiento del heredero o del ascendiente representado. Y para el cónyuge, que también es un heredero forzoso, fíjense que tenemos descendientes, ascendientes y cónyuge. Para el cónyuge supérstite, tienen que ser las donaciones realizadas después del matrimonio. Yo estaba soltera, realicé una donación y tiempo después me caso. Y años más tarde, fallezco. Mi cónyuge supérstite es mi heredero, o mi heredera, ¿no?, en el matrimonio igualitario. Mi cónyuge supérstite será heredero. Será un heredero legitimario o forzoso. ¿Por qué? Porque tiene una porción ya reconocida por la ley, de la que no puede ser privado sin una causa justa. Por ejemplo, una indignidad. O, por ejemplo, si nos hubiéramos divorciado. El matrimonio estaba vigente. Entonces, mi cónyuge es mi heredero. Pero ¿cuáles son las donaciones sobre las que él podrá reclamar que se haga esta imputación? ¿Las que yo realicé cuando estaba soltera, viuda o divorciada? No. Va a poder reclamar e intentar sumar y reconstruir este patrimonio relicto a partir de las donaciones que yo hubiera realizado una vez realizado el matrimonio. ¿Hasta acá vamos? Sí, perfecto, Claudia. Sí, doctora. Una maravilla. Claro, no me pueden contestar, discúlpenme, yo sé que les piden que apaguen los micrófonos y yo les pregunto, bueno, pero cualquier cosa cualquiera de ustedes me avisa que no se escucha y vamos a volver a intentar repetir. Luego, ¿qué tenemos ahora para ver o para aprender o para, no veo el micrófono, o para comentarles a ustedes? ¿Qué pasa con la concurrencia de los legitimarios? Ustedes vieron el martes pasado, seguramente, o en alguna otra reunión, que los parientes
no van todos juntos a la sucesión, no se tropellan todos en la puerta del juzgado para pedirle al juez, hijos y padres y cónyuges, todos juntos pidiendo la sucesión. Hay un orden de llamamiento, ¿no es cierto? Hay un orden, y es un orden excluyente, porque si tienen un primer llamamiento, los descendientes excluyen a los ascendientes. A falta de descendientes, el llamamiento o llamado es para los ascendientes. Y concurrentemente con estos, en el tercer orden, existe uno que no es pariente, pero es peor. Es el cónyuge supérstite. ¿Por qué decimos esto? Porque el cónyuge supérstite puede concurrir tanto con descendientes como con ascendientes, ¿sí? Estos tres órdenes de parientes, estos tres grupos, son los llamados legitimarios o forzosos, que están dentro de la sucesión legítima. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Esa sucesión que tiene una fuente legal, esa sucesión que dispone el Código Civil y Comercial, dice lo que el causante nunca dijo. No dejó testamento, no llamó a nadie, no instituyó a nadie. El silencio del causante, la ley se presume conocida por todos, lo que yo no digo, lo dice la ley por mí. ¿No es así? Lo que yo callo, la ley viene a completar o a cubrir ese silencio y ya dispone quiénes vienen a recibir esta transmisión mortis causa. Entonces, aunque mi hija esté a un grado respecto de mí, porque estoy yo que soy el grado 0 y mi hija Carolina está en grado 1, porque el grado es la distancia que hay de pariente a pariente, y respecto de mi madre también estoy al grado 1. Hay un grado de diferencia, porque yo siempre soy el punto de partida, 0, y mi madre primer grado. Como hay una preeminencia o un orden preeminente, primero vienen los descendientes. Quiere decir que mi hija desplaza, excluye a mi madre, que queda con una vocación rezagada, y no existiendo el pariente el grado más próximo, excluye al pariente de un grado ulterior o más remoto, como podría ser mi madre. Fíjense, están las dos en el mismo grado, un grado de diferencia, sin embargo, el primer llamamiento es para los descendientes, con una porción legítima de 2/3 partes y una porción disponible de 1/3 parte, porque 3/3 es la totalidad, ¿no es cierto? Es 1, es la completitud. Entonces, la legítima de los descendientes son 2/3 partes. Si concurren solo los descendientes, vamos a calcular las porciones de acuerdo a estas legítimas. 2/3 partes. Hay 2/3 partes de la cual yo, futura causante, hoy viva, si quiero donar, recuerden, título gratuito, o quiero instituir heredero a mi vecino, a mi vecina, a una asociación de fútbol argentino o a la persona jurídica que se me ocurra, podré hacerlo siempre y cuando respete, ¿qué límites? Los límites de la porción disponible. Porque si yo me excedo, si yo realizo liberalidades o donaciones más allá de la porción disponible, ustedes van a ver cómo los legitimarios tienen acción para que se protejan esas legítimas. Es una institución de orden público, absolutamente protegida por la ley, que le impone deberes al causante y derechos a los legitimarios para que esa porción sea respetada. Quiere decir que esto no es disponible para las partes, no puede ser objeto de renuncia ni de contrato, como ya veremos.
Con lo cual, siempre hay un derecho en la pirámide de los derechos que vamos a tutelar. La legítima en nuestra materia es el derecho más tutelado. Si concurren solo ascendientes, porque no hay descendientes y tampoco hay cónyuge, chicos, si concurren solo los ascendientes, la legítima de los ascendientes es de 1/2 y vamos a calcular todo de acuerdo a esta legítima. 1/2 de porción disponible para hacer lo que al causante le plazca. Por supuesto que si no se dispone de esa porción disponible, porque el causante muere sin hacer ninguna liberalidad, ninguna donación que pueda agraviar la legítima, y no realiza un testamento, lo que se va a repartir o a dividir entre los tanto descendientes como ascendientes es la totalidad. Es el 100%, es el entero, es el todo. Pagadas las deudas, todo se reparte en partes iguales. ¿No es así? Si tenemos el mismo grado, a igual grado, igual quantum, y no habría problema. La porción disponible está puesta para frenar un poco el derecho constitucional al derecho de propiedad. Esto es, respecto de un patrimonio transmitido por sucesión, yo no puedo hacer lo que quiero, porque hay una protección de la ley, una protección especial hacia la familia pequeña, esta familia nuclear que tiene que ser cuidada. Ustedes recuerden que la reforma del código trae normas mucho más sociales y de mucho más amparo, e intenta inclusive proteger, lo vamos a ver en la próxima imagen, intenta inclusive proteger a personas que tengan problemas, discapacidades que los hagan, digamos, menos competitivos o con mayores problemas para desenvolverse en sus actividades, y eso sea una desventaja para ellos. Quiere decir que la legítima está puesta siempre para proteger a los propios, para proteger a la familia, primero a los propios, a los cercanos, a los que nos ayudan, a los que nos dan protección, cuidado, alimento, afecto. Primero la familia, luego la porción disponible, lo que quiera. Inclusive, con la porción disponible, mejorar a un propio. Yo tengo aquí cerca a mi hijo Sebastián, que está por la cuestión técnica, asistiendo. Quiere decir que tengo 2 Sebastianes asistiendo esta mañana, mis ángeles Sebastianes. Yo podría dejar la porción disponible mía para ellos 2, que me acompañan. Ningún problema. Una parte para mi hijo, y así lo digo en el testamento, y una parte para mi compañero, tan apreciado. Con la porción disponible hago lo que quiero. O me voy a pelear con mi compañero, la voy a dejar sola para mi hijo. O peor, estoy enojada con mi hijo y entonces le voy a dejar toda esa porción disponible a mi compañero. Por eso se llama disponible. Cuando se la dejo a un propio, a un heredero, se llama mejora. ¿No es así? Yo en el testamento voy a decir que la porción disponible es para mi hijo primogénito, que siempre me ayudó tanto con estas cuestiones de internet que me preocupan. ¿Comprenden? Por el motivo que sea. El código no pide motivos. Simplemente le dejo mi porción disponible a Sebastián, mi primer hijo. Es una mejora y está absolutamente válida, y mi segunda hija, Carolina, nada podría decir porque esa es mi porción disponible. Hago lo que me plazca, inclusive mejorar a un propio. Hasta ahora está todo bien y es relativamente fácil. El problema es el del artículo 2446, que habla de la concurrencia de legitimarios. Ustedes saben que el cónyuge puede concurrir tanto con descendientes como con ascendientes. Y entonces, ¿qué legítima tomamos, chicos? Los descendientes tienen 2/3, que es una legítima mayor a 1/2, que es la del cónyuge. Y la verdad que si yo sumo fracciones, 2/3 partes más 1/2 es más que la unidad. Excede el todo. Entonces el código ha resuelto que cuando concurran herederos legitimarios de distintas legítimas, y la única posibilidad es descendientes y cónyuge o ascendientes,
ascendientes y cónyuges no hay problema porque tienen la misma legítima. Entonces ahí no habría problema. En el caso de descendientes y cónyuges, la legítima menor queda incluida o queda beneficiada o queda amparada o queda dentro de los parámetros de la legítima mayor. ¿Comprenden? Entonces, quedó la viuda o el viudo y los hijos. Cada legitimario, hay 2 hijos y una viuda, cada legitimario va a volver a hacer la reconstrucción de ese acervo y va a ver si hubo donaciones en vida del causante o si hay disposiciones testamentarias que puedan agraviar su legítima sobre la base de las 2/3 partes de la masa. ¿Comprenden? Quiere decir que el cónyuge, la cónyuge, van a tomarse, van a ampararse, van a estar al abrigo de la legítima mayor. El código elige decirlo al revés y parece que puede confundir porque el código en el artículo 2446 les va a decir, si concurren solo descendientes o ascendientes, la porción disponible se calcula según respectiva legítima, eso no hay problema. Si concurre el cónyuge con descendientes, la porción disponible se calcula según la legítima mayor. La porción disponible se calcula según la legítima mayor. ¿Qué quiere decir, chicos? La porción disponible va a ser más pequeña porque la legítima es mayor. Yo acá les pongo una frase que de ida así ahora queda un poco infantil, si quieren, pero digo, cuanto mayor es la porción legítima, menor es la porción disponible. Y, lógicamente, sí, porque 2/3 es más que el tercio que queda disponible. Entonces, el cónyuge queda amparado, si bien tiene una legítima de 1/2, y si concurre solo o concurre con ascendientes, su legítima es de 1/2, cuando concurra con los descendientes, se ampara o queda al abrigo de la legítima mayor. ¿Sí? Espero que ahora vamos a continuar con las pantallas. Esperen un cachito. La tercera. Una más. Muy bien. ¿Ahí estamos? Sí, Bueno. estamos bien, Claudia. Perfecto. Ahí vamos, ¿eh? Ahí estamos. La siguiente. La siguiente. Un segundo. Ahí está. Esta. Perfecto. Esta. Ok. Entonces yo les decía que la legítima o la porción legítima que se da en la sucesión legítima, porque es la sucesión a la que somos llamados por la ley y no por la voluntad del causante, esta porción legítima está muy protegida, absolutamente protegida. Y entonces el artículo 2447 habla de esta protección y les dice que el testador no puede imponer gravámenes ni condiciones a las porciones legítimas. Vamos a ver en la parte de testamentos, cuando veamos justamente las condiciones a las que pueden estar sujetas, son todas las que aprendimos para las obligaciones. Cualquier condición o cualquier carga a esta porción legítima es nula o se tiene, en el caso que el testador igual lo hiciera. Yo a Sebastián le dejo su legítima, no se la dejo porque lo indica la norma, pero digo que él, de su porción, tiene que contratar un abogado determinado y tiene que pagar todos los honorarios y tiene que, lo que a mí se me ocurra, no sé, abrir la sucesión cuando, no sé, sea mi cumpleaños. Bueno, ese testamento, en todo lo demás, será válido. Esas condiciones, y además tiene que pagar, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. O le impongo el cargo de que ayude a otro por la circunstancia que sea.
Todos estos cargos o condiciones se tendrán en el testamento por no escritas. Quiere decir que acá vemos que puede existir lo que se llama nulidad o en realidad anulabilidad parcial del testamento, porque seguramente el resto de las, digamos, de la voluntad estará bien y será correcto. Si no está prohibido por la ley, no está ni bien ni mal. Es así y los herederos la cumplen. Pero, porque para eso está también la disposición de mi querer para después de la muerte. Pero cuidado, no tengo por qué cercenar, limitar, condicionar, gravar, en el sentido de agravar o agraviar esas porciones legítimas. Entonces, en principio, la legítima es no solo por parte del heredero, del causante intocable, inclusive por parte del heredero, porque el artículo 2449 les dice que la porción legítima de una sucesión que todavía no se abrió no se puede renunciar. Y luego el 2286 les va a decir que las herencias futuras, ¿qué quiere decir la herencia futura? El futuro causante está vivo. Las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Si yo tuviera la suerte de tener a mi madre viva, no puedo ir a aceptar algo que luego puede ser que yo prefallezca a mi madre. Digamos, es una expectativa, es un llamamiento que está, digamos, en una eventualidad de que si mi madre fallece, yo seré la heredera porque soy su descendiente. Y entonces tengo un primer orden de llamamiento, porque estoy en el primer grado en la línea descendente. Eso no quiere decir que yo en vida de mi madre, como hacen con Maradona, que todo el tiempo están hablando de la sucesión de Maradona, y ustedes vieron que Maradona afortunadamente sigue vivo, entonces uno no entiende por qué hablan todo el tiempo de la sucesión si el sujeto está vivo. Entonces, es importante que se la proteja desde lo que el testador pudiera disponer. ¿Cómo se podría agraviar la legítima? Únicamente desde el testamento. No hay otra manera. Imponiendo gravamen o condición. Por supuesto, por las donaciones que hubiera hecho, por las liberalidades en vida o por disposiciones que afecten el quantum también, y ahora vamos a ver las acciones, pero digo, ¿dónde podría constar el condicionamiento? En un testamento. Bueno, si en ese testamento hay alguna condición de estas, o cualquier acortamiento, achicamiento, carga que socave mi derecho a la porción legítima, esa disposición o esas disposiciones, si son muchas, se tienen por no escritas. Fíjense que no arrastran la nulidad de todo el testamento. El testamento en el resto, si es salvable, si no está afectado por ningún otro vicio, será válido. Esas disposiciones no. Esas disposiciones se tienen directamente por no escritas. Por otro lado, aunque yo hoy fuera a la escribanía del doctor Lorenzo Mendiz y me pudiera recibir a decir, vengo a expresar que renuncio a la sucesión de mi madre, el doctor me diría, ¿y cuándo falleció su mamá? No, está viva. Bueno, espere un poco, no renuncie todavía, porque en realidad esa renuncia no tiene ninguna validez jurídica. Este principio dicho tan así, ahora permítanme decirles que tampoco es tan así. Si ustedes se acuerdan, hace 2 sábados nosotros hablamos de indivisiones forzosas impuestas por el testador o pactada por los coherederos o solicitada o pedida por el causante o por un heredero. ¿Se acuerdan que sobre determinado bien o el testador sobre todo el acervo o sobre una unidad económica se podía imponer una indivisión por un plazo de 10 años, en otros casos renovable, hasta la muerte del cónyuge supérstite en otro caso? ¿Se acuerdan las indivisiones forzosas que vimos? Bueno, una indivisión forzosa es un freno en la legítima. ¿Y por qué es un freno? Y porque yo de ese bien o de esos bienes, de esa masa, de esas
cosas que integran la legítima, entendidas como bienes, como derechos, no voy a poder echar mano mientras tanto dure la indivisión. Entonces ahí ustedes ya tienen no está puesto en la placa, pero recuerden que ya tienen un freno a este principio tan absoluto de protección a la legítima. Después habíamos visto también de pasada, y una compañera de ustedes preguntó, y yo dije, ay sí, tiene razón, el tema de la vivienda. Hay 2 artículos relacionados con la vivienda para el cónyuge supérstite, que por 2 naturalezas jurídicas distintas abordan justamente eso, no sacar del lugar habitual de los esposos, el último domicilio de los esposos, el asiento del hogar conyugal, no mudar a la persona, proteger esa vivienda. Bueno, chicos, eso también es un freno a la legítima, porque si mi mamá se va a quedar viviendo en la casa que tenía con mi padre, aunque fuera con fondos únicamente de mi padre, quiere decir que yo tengo una expectativa clara ahí de, mi madre está viva, pero mi padre ha fallecido, gananciales sería el 50, y si son bienes propios, bueno, yo también tengo la participación, que ahora vamos a repasar, tengo que respetar razonablemente. Si mi madre se puede ir a comprar otra cosa, no. Si mi madre tiene dónde ir a vivir, no. Pero en las circunstancias que el código lo indica, yo tengo que respetar ese freno, ese pararse, ese parate a la porción legítima. Porque la porción legítima es pedir que se haga realidad esa expectativa que yo tengo aritmética, esa porción que yo tengo numérica. Bueno, yo concurro con mi madre ambas en 2/3, porque se acuerdan que ella se iba a aprovechar de la legítima mayor que era la mía. Ambas tenemos esa expectativa sobre la porción disponible. Bueno, pero todo lo que he dejado es una casa de unas condiciones normales, no una casa extravagante. Y mi madre no tiene dónde vivir. Bueno, quiere decir que este principio va a tener algunos frenos, que ya los traía del código de Vélez, el código velezano ya los tenía. Y ahora, donde les pongo importante, es porque tenemos una novedad realmente importante, que la desarrollamos en la placa que viene, pero es el artículo que habla de la mejora a favor del heredero con discapacidad. Entonces, en la mejora del heredero con discapacidad, perfecto, y esta es perfecto. Y esta es la placa. Bueno, aquí tenemos una novedad importantísima. Se han tomado en cuenta los derechos de las personas que tienen cualquier alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, la placa dice mental, es mental, que en relación a su edad y medio social implica una desventaja considerable para su integración familiar, social, educacional o laboral. Este artículo viene solicitado a través de lo que se está trabajando fuertemente respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Y ustedes saben que la Convención Internacional de Derechos de las Personas de Discapacidad es absorbida, es aprobada, es ratificada, mejor dicho, por la República Argentina, y al ser una cuestión de derechos humanos, tiene inclusive una jerarquía supra norma doméstica. Quiere decir que frente a una norma doméstica y la ratificación de esta convención tiene los alcances que le da la Constitución Nacional cuando habla de las normas que tienen que ver con los derechos de las personas. Entonces, habiendo adherido a esta, o habiendo sido ratificada por Argentina esta convención, tenemos que hacerla jugar ahora con la cuestión de la legítima. ¿Qué pasa si nosotros tenemos descendientes o ascendientes con discapacidad? Lo primero que quiero decirles es que no se ha incluido al cónyuge. El cónyuge supérstite no está incluido
en esta norma, lo que trae las críticas de todos los doctrinarios. Todos opinan que si bien puede haber alguna otra medida de protección para el cónyuge supérstite, debió estar incluido. La realidad es que no está incluido el cónyuge supérstite, que esta discapacidad tiene que estar en cabeza de los descendientes o los ascendientes, y entonces el causante, sabiendo esto, conociendo que tiene un hijo o quien vaya en la línea de representación del hijo, ¿no es cierto?, en línea descendente sin grado, o ascendientes con esta desventaja considerable por tener alguna cuestión física, mental, funcional, puede disponer, además de la porción legítima, ahora hablaríamos del límite de cuánto puede disponer este causante, ¿no? Puede donar, realizar testamento o constituir un fideicomiso, teniendo como beneficiario a esta persona discapacitada, utilizando, por supuesto que la porción disponible siempre, y ahí no necesita nada más que decir que es para determinada persona. Pero acá es donde se ve el grado de afectación a la legítima. Puede afectar también 1/3 de las porciones legítimas. ¿Comprenden? Y acá sí hay una puja de intereses o hay, digamos, una manta que se hace más corta. ¿Por qué? Porque hay 4 hijos, pero hay 1 o 2, y se repartirá, se verá esta mejora, que tienen un problema funcional, una discapacidad, una incapacidad, dicen algunos autores. Alguna situación que haga que no estén en igualdad de condiciones con los otros herederos. Son estos a los que la ley tiene en miras para proteger. Y entonces permite que se conculque, no, porque está permitido por la ley, digamos, que se erosione, que se tome, además de la porción legítima que siempre es de libre disposición, 1/3 de las de distintas porciones, 1/3 de 2/3 o 1/3 de la mitad, 1/3 del medio. Entonces, eso hace que se amplifique la cobertura para este descendiente o ascendiente que sufre esta problemática que lo pone en una situación de disfavor, de disparidad. Es una protección. Esto es una novedad absoluta. Quiero decirles que es una novedad absoluta que trae este código. Es un instituto enrolado en este cuidado y esta protección especial que las sociedades queremos empezar a darle, y de una vez, a las personas que tienen una problemática y de la que en general no nos acordamos. No nos acordamos ni facilitando los accesos a los lugares, no nos acordamos porque discriminamos y no nos acordamos tampoco al momento de cuidar sus derechos, porque el Estado, en la vastedad de lo que tiene que hacer, a veces cuida poco y mal. Entonces, esto es un cambio importante y me parece, miren, esta es una idea personal que tengo, pero la quiero comentar. Como dice afectación permanente o prolongada, ahí va a ser difícil para ustedes en el ejercicio profesional, el tema de representar al discapacitado, digamos, o representar a los coherederos que quieran poner en discusión esta disposición de última voluntad del causante, porque si hay una discapacidad certificada es fácil y es observable y es advertible y hay un diagnóstico médico y no hay mucho más para discutir. El tema son las otras discapacidades de nuestra sociedad. Y algún día, si tenemos tiempo, vamos a hablar, pero otros problemas que no parecen tan evidentes, ni palpables, ni rastreables, ni médicamente describibles, si me dejan
no se pueden describir con tanta facilidad y sin embargo muchas veces las personas padecen. Entonces, el padre va a decir, no, mi hijo tiene problemas, tiene una fobia, tiene un trastorno, algo le pasa, y un heredero puede decir, no, tu hijo no quiere ir a trabajar, por ejemplo, o tu hijo no tiene ningún problema, se está haciendo él, como dicen mis clientes, se está haciendo el loco. Entonces, ese es un tema en el que van a tener que trabajar, desde el extremo que sea, tratando de llegar realmente a para no convertir en este instituto tampoco en una herramienta de parcialidad absoluta, en cuanto que hay una preferencia por uno de los herederos, y bueno, apelo y echo mano de lo que haya para, por supuesto que esta incapacidad o esta discapacidad de alguna manera tiene que mensurarse, tiene que poder comprobarse y tiene que poder ponderarse, porque si no, lo va a tener que hacer el juez. En el caso de, digamos, de disputa, bueno, va a ser una cuestión, como en todo proceso civil, con el Código Civil y Comercial en la mano y tratando de ver cuáles son los extremos para probar la real dificultad y la real desventaja de este sujeto. ¿Comprenden? Para que la herramienta no termine siendo un arma de inequidad, donde hay uno que se lleva más simplemente porque se adujo algo que no es así. ¿Comprenden? Entonces, esta norma tiene que ser entendida en ese sentido. No es un atajo para beneficiar extra, no es un atajo para preferencias, es porque tiene que haber de base algo que haga que el heredero tenga una desventaja. Entonces no va a tener las mismas chances que el hermano que por ahí no tiene ese problema. Va a tener una vida más difícil y cuando el padre muera, la preocupación del padre que tiene un hijo con cualquier incapacidad, cualquier discapacidad es saber qué pasa a su muerte. Entonces hay un principio que pasa con ese ser, con ese pariente a su muerte. Entonces, si hay un principio que dice que el fideicomiso no puede afectar la legítima, no puede afectar bienes que conculquen la legítima, acá tenemos una excepción, porque hasta por fideicomiso el causante puede disponer de bienes que van a salir de la porción. ¿Por qué? Porque tiene la protección y el amparo de la mejora del heredero con discapacidad del artículo 2448. ¿Se dan cuenta? Bueno, muy bien. Hasta ahora hablamos de porciones legítimas, hablamos de porciones disponibles y ya tenemos una idea de quiénes son los que tienen que recibirlas. Los descendientes. ¿Puedo hacer una pregunta, profesora? Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué acción se aplicaría para el reclamo en el caso que estaba planteando usted de que no hubiera una discapacidad tan visible? Visible, claro. Si es un fraude, digamos. Bueno, mire, yo creo después cuando veamos la parte de testamento y de las acciones, usted va a ver que puede haber una nulidad, puede haber un vicio, puede ser yo. Hoy no me quisiera extender tanto para tratar de cumplir con el tema, pero yo no sé si el hijo no le puso un arma en la cabeza al padre y le dijo, estoy imaginando con ustedes, ¿no? Bueno, hace tal cosa, pone tal cosa, o se ataca justamente por la no veracidad en principio. Amén que después tenga un vicio propio de alguna acción ejercida sobre el disponente. Entonces ahí cabe la nulidad. Amén que no sea ni siquiera el testamento que dice ser del padre que está muerto y apareció Juan Pérez y lo hizo pasar como el testamento del causante, porque ahí hay una inexistencia. ¿Se da cuenta? Va a haber un abanico de posibilidades. Primero es centrarnos en lo científico, en lo médico y poder ponderar, poder mensurar realmente si esa diferencia que tiene respecto de los otros, si esa discapacidad es tal, ¿comprende? Si ese tema que lo aqueja o que lo afecta es tal como dice el causante. Seguramente en familias bien avenidas, cuando se sabe que existe un problema y todos lo saben, bueno, se acata y se acepta porque la norma lo permite. El tema es, como ya les digo, no tomarnos de un derecho y usarlo como si fuera un arma para conseguir
usted sabe que en estas cuestiones hay mucha parcialidad, a veces hay preferencias, a veces hay odios, hay dos vicios tan típicos de nuestra materia como la captación y como la sugestión. Hay un hijo que por ahí no deja que el padre vea a los otros hermanos y le llena la cabeza y le dice cosas y entonces en este querer armar, hacer un montaje, pueden aparecer muchas cuestiones. Por eso yo decía, si hay una certificación médica, psiquiátrica, psicoanalítica, es más fácil, porque puede ser cualquier afección que lleve a una desventaja. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hay una certificación, bueno, digamos, uno cabalga mucho más cómodo cuando tiene los instrumentos de prueba y puede certificar algo que, una situación de salud mental, una situación. El tema son todos esos intermedios donde el causante, al momento de ser disponente, echa mano y escribe respecto de situaciones que después por ahí no serán tan contrastables, no serán tan verificables. Entonces, ese es el tema. Todas las herramientas que usted conozca del proceso civil las aplica a esta materia, sin ningún problema, ante la situación que sea, pidiéndole al juez inclusive medidas anticipatorias de resguardo del patrimonio o de lo que usted necesite. En esta cuestión, imagino que la pericia médica será la prueba más de mayor peso. Lo que pasa es que a veces la descripción de los trastornos, ¿no es cierto?, no son tan sencillos. Por eso digo que es una novedad, es un artículo un poco abierto, porque digamos que lo deja lo deja al causante en posición de determinar esa alteración, ¿qué grado tiene? Porque si es permanente no hay discusión, seguramente está la prueba científica, pero una alteración prolongada, y el causante tiene que saber y prolongada, ¿y por cuánto tiempo? Y si después se sana, y si se cura, ¿y por cuánto tiempo le respetamos esto? ¿Se da cuenta? Que es un tema que va a traer, yo ya estaré jubilada, espero, para esa altura. Ustedes pienso que van a tener que batallar con esto. ¿Qué pasa? Si se sana, si se restablece el estado de salud, el estado mental, el estado físico, el estado lo que sea. Si viene un tratamiento posterior que lo mejora, ¿qué pasaría? ¿Se da cuenta? Entonces, es un artículo, a mi gusto, demasiado abierto, porque deja la ponderación, casi el diagnóstico a manos del disponente, futuro causante, que no siempre tienen uno espera que obre como un buen padre de familia, etcétera, etcétera, pero como manda la norma y con un sentido de equidad y si quieren de justicia, pero siempre es una situación, una parcialidad, no siempre uno es parcial, uno es subjetivo. Desde la subjetividad la madre dice, no, mi hijo tiene algún problema, no trabaja. Bueno, tenemos que ver, y los coherederos tienen que ver y también tienen que controlar, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer con esto y cuán veraz es la cuestión? Yo pienso que cuando veamos también testamento y las nulidades y las anulabilidades y el tema de la existencia in extenso, viendo los vicios del acto jurídico propiamente dicho y viendo otras circunstancias, por ahí el cuadro va a quedar un poco más completo. ¿Me expliqué? Sí, profe, se entendió. Sí, doctor, claro, sí. Sí, profesora, muchas bueno, gracias. Bárbaro, porque yo me convenzo de lo que digo. El tema es si ustedes se acuerdan, ese es el problema. Bueno, muy bien. Y ahora empezamos con las acciones. Las acciones para proteger. Ya vimos los porcentajes, ya vimos las excepciones, sea indivisión, sea adjudicación de un bien, sea la cuestión del heredero con discapacidad como excepciones a esta legítima inmaculada, intocable. Quiere decir que el principio general también crea sus excepciones. Y ahora vamos a ver qué acciones tienen los legitimarios para, en los distintos supuestos, ver que se haga verdad, que se haga realidad esa entrega de esa porción. Hay distintas maneras de reclamar o de defender, o hay distintas maneras, y los autores dicen que en realidad es una acción que tiene distintos trajes, distintas capas.
o distintas facetas, pero que siempre es una acción. Y la acción sería, si el causante dispuso de más por una disposición de acto entre vivo como una donación, él estaba en vida porque es un contrato, chicos, de donación. Quien dona hace la oferta y quien recibe acepta, ¿no? Entre el donante y el donatario hay un contrato. Entonces, o por donación se realizó la liberalidad, o por acto después de la muerte, ¿no es cierto? Se ha agraviado esta legítima, se la ha mermado. Entonces, si hay una merma, si a mí me dan de menos, el sentido común te dice que yo puedo pedir lo que falta, ¿no es cierto? Que yo puedo pedir lo que no me entregaron. Y eso, en términos generales, a su turno veremos que es una acción de complemento. Yo puedo pedir que me complementen, que es lo mismo que decir que el que recibió de más reduzca aquello que tiene de más. Porque complementar y reducir son acciones que van, digamos, otra vez, como la cara de una moneda, ¿no? Otra vez. Si a mí me complementan es porque el donatario o el beneficiario de una institución de heredero o del legado que recibió más de lo que podía por la porción disponible, tiene que reducir. ¿Se dan cuenta que estamos siempre en la misma idea? Dar lo que falta para complementar y achicar lo que recibí. ¿Por qué? Porque había recibido más de lo que la ley marca, más de lo que la ley admite. Y acuérdense que la transmisión sucesoria, que está compuesta por una masa de bienes que se transmiten, que son aptos para ser transmitidos después de la muerte del causante, son aquellos transmisibles, aquellos que se pueden realmente, digamos, pueden ser a partir del día de la muerte ejercidos los derechos de estos bienes como si fuera en cabeza del causante, porque esta titularidad pasa, si hay más de un heredero, a una plurititularidad. Yo dejo 2 hijos, mis 2 hijos tendrán a partes iguales los derechos que yo tenía sobre los bienes y derechos aptos para ser transmitidos por vía sucesoria. Entonces, si mis hijos, por cualquier situación que yo hubiere realizado, tanto porque los omití en un testamento, yo en el testamento llamo a mi hijo primogénito y omito a mi hija, a Carolina, mi segunda hija, eso se llama heredero preterido, porque preterir es suprimir, ¿no es cierto? Yo digo que mi único heredero universal es Sebastián. Resulta que a mi muerte van a ver, bueno, marido ya no tenía, evidentemente, estoy matando a mi marido anticipadamente, en este lapsus vamos a pensar que mi marido está prefallecido, entonces me quedaban Sebastián y Carolina. Pero yo en el testamento digo, mi único heredero es Sebastián, o nombro heredero universal de todos mis bienes, o la forma que ustedes quieran, no importa, la manera clara en decir que todo el acervo pasa a cabeza de mi hijo Sebastián. ¿Qué pasa con Carolina, con mi segunda hija? ¿Qué hice yo con ese testamento? ¿De quién me olvidé? ¿A quién omití? A Carolina, que es legitimaria, es descendiente, está en el primer grado, tiene un llamado junto con su hermano, porque ambos tienen que venir a ocupar mi lugar. Y si yo hubiera tenido 10 hijos, bueno, vienen los 10, y si alguno de los 10 me prefalleció a mí, tuve la desgracia de perder un hijo mientras estaba viva, y tengo nietos, vendrán mis nietos en el lugar de ese hijo a mi sucesión. Digo, si yo deliberadamente omití a un legitimario, ¿puedo hacerlo? ¿Es tan fácil? ¿Sale tan barato omitir a un legitimario? Y no, claramente no, porque el causante puede, digamos, querer lo que quiera. El tema es que respete lo que la ley le manda como orden público. Y el orden público son las legítimas, chicos. Y los descendientes. Doctora, sí. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Acción de complemento es sinónimo de acción de reducción? En realidad son 2, ahora lo vamos a ver, yo hice una placa, miren, les hice 2 placas, que si con esto no se vuelven locos, yo creo que
van a poder pasar muchos tragos amargos como estos. No es que sea son complementarias en el concepto. Por eso muchos autores de la Reforma dicen que la acción de complemento directamente no la tenían que haber nombrado. ¿Por qué? Porque si alguien me complementa, lo que me está complementando, otro lo está reduciendo. ¿Te das cuenta? Exacto. ¿No es cierto? Es como yo te diga, me debes 10. Bueno, entonces vos qué haces, me pagás 10. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste en menos 10? ¿O no? Claro. Así, contalo muy... No sé qué está pasando ahora con el sonido. Contalo así muy rápidamente. Entonces, algunos autores, la mayoría de la doctrina dice, ay, pero la acción de complemento, ¿te parece? La acción de complemento es la acción de reducción. En realidad, dicen los autores, siempre es la acción de reducción con distintos trajecitos, con distintas caras, ¿comprendés? Con distintas, la finalidad siempre es la misma. ¿Cuál es la finalidad, chicos? Dejar incólume, dejar intacta, ¿qué porción? La porción legítima, exacto, que es el tema de hoy. Siempre lo que buscamos es que lo que quede intacto es la porción legítima. Pero como, chicos, sinceramente ni siquiera es por mala voluntad del causante. Yo hago un testamento hoy porque mi situación económica es de una determinada característica. Vamos a poner en el ejemplo próspera. Yo no sé al momento de la muerte cómo me encuentra mi situación económica. ¿Se dan cuenta? Hoy tengo y por ahí en 4 años estoy quebrado. O soy mucho más rico o más próspero. ¿Comprenden lo que digo? Entonces, como eso es algo que se mide a la muerte del causante, por ahí en el momento que hizo la donación y le donó la casa, viste, qué sé yo, al amigo de toda la vida que se había quedado sin trabajo y se le había quemado la casa y le dijo, mira, yo, está bien, te voy a donar esta casa, no hay problema. No hay problema, pero si al momento de la muerte eso era todo lo que había para repartir y los legitimarios van a tener un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, o por testamento yo escribo, termino hoy con ustedes la charla y voy a mi oficina que la tengo en mi casa y escribo un testamento. Ay, estoy tan contenta que le voy a dejar un legado a mis alumnos, a todos los alumnos del Jitsi Meet que estamos todos reunidos, que son tan amorosos, un legado de un porcentaje de tanto. Y después resulta que al momento de la muerte no hay para hacer ese legado. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora en las placas que vienen vamos a ver cómo se completa o cómo se reduce. Pero como acción primaria, el código se mete con un tema bravo, chicos, y se mete mal. Para mi gusto acá se equivoca, la Reforma se equivoca. Porque fíjense, dice que el heredero preterido, que es el heredero omitido, en este caso del ejemplo mi hija, tiene una acción para que se le entregue su porción legítima. Ay, chicos, ¿y por qué solo su porción legítima? Si ella es tan hija como el hermano. ¿Y por qué? Solamente porque yo lo nombré al hermano sí y a ella no, ella recibe el porcentaje de la legítima y todo el resto, la legítima y la mejora se la tiene que llevar Sebastián. ¿Estaría bien? ¿Qué les parece a ustedes? No, no estaría bien. Y no, distinto si yo digo en el testamento, mira, yo la porción disponible quiero que sea para Sebastián. ¿Eso está bien? Sí. Sí. Para Carolina está horrible, pero está bien. ¿Por qué? Porque yo con la porción disponible, ¿qué hago? Hago lo que mi voluntad me marca. Entonces yo tengo que aclarar que la disponible es para Sebastián, es para uno de mis 2 hijos. Eso es una mejora. ¿Puedo hacerlo? Puedo. Ahora yo puedo porque estoy enojada, porque no sé qué, porque lo que sea, porque la borré de mi mente, por lo que sea, directamente no nombrarla y decir que mi heredero, para el caso de ejemplo se los pongo más grave, mi único, voy a escribir, único heredero universal, será mi hijo. ¿Puedo hacerlo? Dijimos que no. Entonces dice el código, en el artículo 2450, si ustedes tienen el código con ustedes, que la porción legítima, que el heredero
puede pedir solamente la parte de la herencia. Chicos, esto está mal, porque el título del heredero siempre es la universalidad. ¿Entienden lo que digo? Su llamamiento es al todo. Y si son dos o más herederos, es a una parte alícuota de ese al todo, pero no es solo a la porción legítima. A mí no está muy claro, no lo entiendo. Bueno, vamos de nuevo porque no hay problema. Entonces, mira, acá hay un tema que dice que ves porción legítima y dice, ¿la porción es de los bienes o es por el título de la herencia? ¿Es pars bonorum, que es si son los bienes, o pars hereditatis si vos sos parte como sucesor de esta herencia? Yo quiero decirles que heredero de cuota es una creación del Código Civil y Comercial, que yo no entiendo todavía, que está dado en este nuevo Código Civil y Comercial en la sucesión testamentaria, en la que yo digo que a mi vecino de enfrente lo nombro mi heredero de cuota y le asigno una cuota, una 16ª partes de mi herencia. ¿Entienden? El código sigue diciendo en el artículo 2488 que a priori ese heredero de cuota tiene solamente derecho a la cuota, excepto que de los términos de la institución se entienda que puede llegar a ampliar esa cuota a la universalidad. Yo podría decir que esa 16ª parte, esa fracción, en el caso de que ningún otro heredero acepte, él podrá ser mi heredero universal. ¿Comprenden? Ahí le doy el permiso, pero primero creo un heredero de cuota. Rarísimo, porque la palabra heredero junto con cuota no va nunca. Se ha suprimido al legatario de cuota. El legatario de cuota era aquel que tenía el legado de una fracción, de una parte, ¿comprenden? Pero heredero de cuota, decir heredero es una aspiración a la universalidad, al todo. Y si son dos o más herederos, ¿cómo concurren a esa universalidad? Coheredan, concurren en partes sobre el todo, ¿comprenden? Pero un heredero legítimo porque viene de la sucesión que marca la ley, que además es legitimario, quiere decir que tiene una porción resguardada por la ley. Nunca puede ser convertido solamente porque el causante así lo dispuso en su testamento, solamente en un heredero de cuota. Chicos, porque si es heredero de cuota, le estamos privando la acción de colación, la acción que él tiene contra sus otros coherederos cuando se quedan con más del acervo que él, porque a igual grado, igual quantum, ¿entienden? Si ustedes ya lo encorsetan, le ponen el traje de heredero de cuota, listo, el hermano le da la cuota a su hermana, la cuota de ley, y si hubiere más, se la queda todo él, y eso está mal, porque no, la preterición de un legitimario, dice la placa, no cambia, yo les quise poner así un fuerte, no cambia la vocación del excluido, que siempre es un heredero universal. ¿Comprenden? El legitimario no es un heredero de cuota. El heredero de cuota se crea por voluntad del causante y está lejos de los legitimarios. Es una creación del causante. El causante en vida no le puede cambiar la naturaleza jurídica al legitimario. Porque yo le puedo dar la legítima, pero puede haber más, puede haber un todo. Puede ser que el testamento se caiga por todas las nulidades que aprenderemos. Puede ser que puede ser que prefallezcan todos los beneficiarios de un testamento y entonces los bienes quedan solamente para los legitimarios. Y si yo acepto esto, a mi hija le van a dar la cuota y todo el excedente, toda la vocación expansiva, se la llevaría el heredero que yo nombré en mi testamento, el legitimario que yo nombré en mi testamento. Y eso no lo puedo hacer porque no es disponible, porque eso no está en el comercio, no se puede disponer y no se puede cambiar
la naturaleza jurídica de los institutos. ¿Comprenden? No se puede. Entonces yo les pongo acá. El legitimario preterido, miren que decimos legitimario preterido. No decimos el heredero, porque si fuera un colateral, es un heredero legítimo, pero no es legitimario, porque no tiene una cuota legítima. El legitimario preterido es heredero forzoso, con vocación expansiva al todo o a una parte alícuota de la sucesión en caso de concurrir con otro o con otros legitimarios. ¿Comprenden? Que los legitimarios del mismo grado tienen el mismo derecho y tienen la misma vocación expansiva al todo. Entonces el código dice que se le puede entregar, para que se le entregue su porción legítima, yo pongo entre paréntesis, de mínima, o sea, de mínima él va por la legítima, y después va, igual que el otro que estuvo reconocido, por los mismos derechos que otros legitimarios, y si es el único legitimario, va por todo y por todas las acciones que el código le da, porque su título tiene una base, una virtualidad universal. Universal es de toda la masa, sobre toda la masa, y expansiva al todo. ¿Me comprenden? Yo creo que acá el artículo, los reformistas, quisieron tanto asegurar la porción legítima, que en su redacción, cuando dijeron, y cuando escribieron, peor que dijeron, que para que se le entregue su porción legítima, quisieron reforzar la idea de que la legítima no se puede afectar. Pero es mucho más que la entrega de la porción legítima. Es reconocerle, entonces a esa placa y a ese artículo le hacen una llamada, porque si ustedes tienen legitimarios, siempre son legitimarios. Y entre dos legitimarios, por ejemplo, dos hermanos, la manera que tiene el causante para mejorar a uno es decir en el testamento que la porción disponible es para el primer hijo o para el segundo hijo, no me importa, o para el hijo que sea. ¿Comprenden? Porque eso se saca de la porción disponible. Pero respecto de la legítima tienen la misma extensión, los mismos derechos. ¿Comprenden? Entonces, el causante no puede utilizar otra vez una herramienta que se convierte en un arma. Porque yo, porque estoy enojada con mi hija, por lo que sea, por el motivo que se les ocurra, busco beneficiar de una manera letal a mi hijo, letal para ella. ¿Por qué? Porque le cambio la naturaleza jurídica. Heredero de parte, digamos, heredero en una fracción, es una creación para el ámbito de la sucesión testamentaria. Y la creación del causante se da solamente en la porción disponible. Cuando la norma marca algo de orden público, yo no lo puedo variar, aunque quisiera. Y este artículo nos confunde, porque dice, puede pedir la entrega de la porción legítima. De mínima tiene protegida la legítima con las acciones que ahora vamos a ver. Pero además sigue siendo un heredero universal, no cambia su naturaleza jurídica. No puede cambiar, porque no es una cuestión disponible para las partes, no es una cuestión que esté disponible para el testador, decidir quién es heredero universal y quién es heredero de cuota. Él no lo decide dentro de los legitimarios, sí puede crear un heredero de cuota. Mi vecino de enfrente será mi heredero de cuota, ningún problema. Porque total, yo como lo creo puedo no crearlo, porque estamos en el ámbito de la porción disponible. No puedo cambiarle la calificación a los legitimarios. ¿Comprenden? Así que cuidado, por favor, con ese artículo, que está muy controvertido, está muy controvertido, porque la doctrina unánimemente dice que no es una cuestión disponible para las partes y que debe interpretarse en la idea de que ahí no hay pars bonorum. Chicos, ¿ustedes se acuerdan que la aceptación parcial no se puede hacer una aceptación parcial? La aceptación parcial es tenida por el todo. Entonces, y tampoco yo puedo tomar la legítima y renunciar al resto. Entonces, con el mismo criterio, la universalidad del llamado hace que no exista
dentro de los legitimarios un heredero de cuota. El heredero de cuota o de parte es una creación que se hace por vía del testamento en el ámbito de la porción legítima. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profesora. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora ya poniéndole un poco de ritmo y viendo las placas, vemos las distintas acciones. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si la masa transmitida, el relicto, no alcanza para, digamos, cumplir con todas las expectativas que tenía el causante en vista? Él quiso dejar instituciones hereditarias y legatarios y quiso beneficiar a otros, pero realmente hay una situación que dice que no hay tanto. Dice, reducción de disposiciones testamentarias. A fin de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado. ¿Quién es el legitimario afectado siempre, chicos? El legitimado activo es el legitimario afectado, ¿no es cierto? El legitimario afectado, puede pedir reducción de la institución de herederos y de los legados en ese orden. Y acá es un poco lo que decía recién el compañero. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos pedir reducciones. ¿Para qué? Para poder armonizar la voluntad del causante, pero también para poder dejar las legítimas como salvadas, ¿no es cierto? Las legítimas a resguardo. Entonces, lo primero que vamos a reducir es este instituto tan raro que recién vimos, que yo se los puse en rojo, institución de herederos de cuota. ¿Qué pasa? No alcanza, no hay acervo para esas instituciones. ¿Qué hago? Los reduzco. No alcanza, siguen sin alcanzar, y el testamento tiene también institución de legados, de legatarios. Entonces, voy a reducir el legado. El artículo dice, chicos, en el mismo orden en que fueron pagados. La verdad que si yo tengo legados que tienen preferencia y otros de cosa cierta y después los otros legados, si tuviese que reducir, uno se imagina que va a reducir del C, después el B y después el A. Sin embargo, el Código Civil y Comercial vuelve a cometer el mismo error, porque a mi juicio es un error, de decir que los legados se reducen en el mismo orden en que deben ser pagados. Quiere decir que los primeros que se reducen o que tienen su cercenamiento o que se incumplen serían los legados de preferencia. La verdad que sería un poco extraño ir a atacar lo primero, que fue lo que tuvo en mira como preferencia el testador. Pero así dice el artículo. Y vuelve a marcar lo mismo que decía el Código Civil. El Código Civil tenía una norma idéntica y decía lo mismo, que el orden de reducción era igual al orden de pago. Entonces yo aquí les anoté y les escribí para que se acuerden, el 2358, cómo era ese orden de pago. Claro, y primero se pagaba al que tenía preferencia otorgada en el testamento. O sea, los que prefería el testador otorgar eran los primeros. Después los de cosa cierta y determinada, que ya vamos a estudiar. No se aflijan que esto lo vemos en la segunda parte. Una cosa cierta y determinada en su individualidad, ¿no es cierto? El auto marca tanto, la casa ubicada en tal lugar, la quinta, el predio de tal lugar, de tal dirección, ¿no? Esa es la cosa cierta y determinada. Es eso dentro del género y de la especie, ese individuo en particular. Y luego los demás legados. Bueno, si hay que achicar para recibir o complementar, primero reducimos. Fíjense que estamos atacando, digamos, todo lo que sean decisiones dentro del ámbito de la porción disponible, la que el causante pensó que podía disponer, pero a su muerte se vio que no había tanto como para disponer de eso. Entonces eso debe reducirse. Y hay una mala noticia, porque si con eso no alcanza,
si no es suficiente para completar las legítimas, el legitimado activo, que siempre es el legitimario, puede todavía atacar las donaciones. Entonces, el artículo 2453 les va a hablar de la reducción de donaciones con un orden, y acá sí el orden parece más lógico. La siguiente placa va a decir cómo se reducen las donaciones. Ahí estamos. Las donaciones serán de la más antigua a la más reciente, teniendo en cuenta que las últimas han sido las que han agraviado las legítimas. Dice, se reduce primero la última donación y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho del reclamante, y las de igual fecha se reducen a prorrata. Quiere decir que los donatarios, ustedes tienen un fallo muy lindo de unos donatarios que inician el proceso sucesorio para ver si esa donación de un inmueble quedaba o no comprendida en una acción de reducción, y van a iniciar el proceso sucesorio y se les dice que ellos no están legitimados para el inicio del proceso porque ellos no son parte del proceso, porque la donación es un acto entre vivos. Quiere decir que ese bien ya ha salido del patrimonio del causante, y los donatarios lo único que tienen que hacer es esperar dos cosas: o que esa donación no haya afectado la porción disponible y entonces quedarían a salvo, o que ocurra la prescripción adquisitiva, quiere decir que ellos estén en posesión de esa donación 10 años contados desde que la donación se realizó, que esta es la prescripción adquisitiva del artículo 2459, que también es discutible, chicos, porque yo hoy le dono a mi vecino de enfrente una casa y me muero dentro de 10 años y un mes. Quiere decir que cuando mi hijo vaya a ver cuál es el relicto, ya ese plazo de prescripción fue cerrado y ese plazo se extinguió inclusive en vida del donante. ¿Comprenden? Este artículo de plazo de la prescripción adquisitiva, la doctrina dice que debiera contarse, lo otorga por 10 años, y no a partir de la adquisición de la posesión, sino a partir de la muerte del causante. Porque si no, chicos, yo estoy creando una acción que mi heredero, mi hijo, esta acción ya la va a encontrar muerta en el momento que se abre la sucesión. Yo dono, pasan 10 años, sigo viva y feliz, y me muero a los 10 años y un día, y entonces mi hijo ya no va a tener acción de reducción sobre ese bien, porque el donatario habrá prescripto adquisitivamente. Entonces, profesora, sí, señor. pero entonces uno nunca tendría la tranquilidad jurídica de poseer el bien, porque supongamos que a mí me lo donaron cuando esa persona tenía 30 años y vive 90, Sí. más los 10 años. Estamos hablando de que ahí serían casi 70 años para que yo pudiera tener la seguridad jurídica sobre ese bien. ¿Cómo dispongo eso? Ni tanto ni tampoco, está muy bien. Mira, lo que vos decís tiene que ver con esto, con que tratan de que el tráfico jurídico, porque si no, cada vez que hay un antecedente de una donación, la gente no quiere saber nada, no sirve para poner el bien de garantía, no sirve para el comercio, no sirve para nada, porque siempre hay un germen, hay una vicisitud que puede hacer que eso se cercione, se ataque. Entonces, vos tenés razón en una parte de esto, pero yo te quiero decir esto. Si vos haces que la acción muera antes de empezar, porque la acción es la medida del interés. ¿Cuál es el interés de mi hijo? De ver, porque vos me decís 30 años, 40 años, no, yo de 10 años te lo acepto, 10 años a mí me parece, antes eran 20, ¿viste? La acción esta de reducción.
A mí me parece que una prescripción de 10 años, el 3.955 hablaba de 20 años. Ahora se disminuyó a la mitad, ¿no es cierto? Se llevó a 10 años. A mí me parece que 10 años está bárbaro, porque 10 años no es tanto. Si querés, aplica el 2560, le hubieras puesto una prescripción general de 5, no le dabas un plazo y decías 5 años. Pero la discusión es, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de qué momento mi hijo sabe si lo que yo hice 10 años para atrás, ¿no es cierto? 10 años para atrás, lo agravia o no? Hoy yo estoy bien y tengo una situación financiera buena. Está bien. Realizo una donación. Luego fallezco. Mi situación económica cambió. No es buena. Esa donación es significativa. ¿A partir de qué momento mi hijo, que es mi legitimario, tiene la posibilidad de reconstruir ese acervo, ese patrimonio relicto? ¿Cuándo se saben cuáles son mis cuentas? Porque yo ahora que estoy viva, ellos mis cuentas, ni yo las sé. Imagínense que ellos tampoco pueden saber, porque son los bienes que tengo, menos lo que debo, más lo que hubiere donado o lo que hubiere dispuesto por testamento, ¿no es cierto? A mi muerte, a la muerte de cualquier persona, vos hacés ese cálculo que vimos creo que en la placa 2 o 3, ahí está el cálculo de lo que hay, menos lo que se debe, más lo que se donó. Y más lo que se dispuso por testamento. Recién vimos en el 2454 que primero atacabas las donaciones. Y hasta ahí, atacabas en el artículo anterior la institución de herederos. La de legatarios, hasta ahí nadie parece estar muy ofendido porque eso es para después de mi muerte. Eso puede ser que no alcance. Tenemos que ir para las liberalidades que se hicieron en vida. Estas únicamente pueden ser donaciones. El título tiene que ser gratuito. Pero si yo digo, como dice el artículo, que es desde la posesión, yo le doy la posesión de la casa hoy, ¿no es cierto? Y sigo viviendo estos 10 años como te cuento, y luego, el parámetro, si hubiera sido muerte del causante, vos decís, bueno, todo lo que pasó desde la muerte del causante 10 años para atrás, ¿vale o no vale? ¿Comprendés? ¿En qué momento vos haces la cuenta? Vos haces la cuenta en el momento del fallecimiento de la persona. Vos, si entregás una acción de reducción de algo que prescribió en vida del donante, que es la persona que hace el beneficio, en realidad, más que una acción, tenés una ilusión de acción. Los autores dicen 10 años desde la muerte, y es cierto que los donatarios, vos decís muy bien, ay, pero al final el donatario nunca va a saber, y el donatario nunca va a tener una tranquilidad. Y bueno, es el precio del título gratuito, ¿viste? Porque un título gratuito, desde Vélez y hasta nuestros días, tiene no menor valor, porque el valor es el mismo. El donatario tiene el derecho, el bien lo tiene en su propiedad, hubo transmisión de la propiedad, no hay duda de eso, no hay duda de eso. Salió del patrimonio del causante, fue al patrimonio del beneficiario. De eso no dudamos. Ahora la pregunta es, ¿y si ataca la legítima? ¿Comprendés? Y si ataca la legítima, entonces, Vélez decía que tenían que tener mayor protección siempre, o los actos a título oneroso, ¿te acordás? Que los terceros adquirentes y de buena fe, etcétera, etcétera, y que las donaciones tenían menos abrigo de la ley. ¿Por qué? Justamente porque eran liberalidades. Entonces, como eran liberalidades, digamos, gratis se recibían y es más fácil que estuvieran expuestas a alguna acción. En realidad, esta prescripción nos trae el problema de el desde cuándo. ¿Desde cuándo yo tengo que empezar a contar la prescripción? Y porque además, como en el fallo que yo te cuento, en el fallo que tenés sobre los donatarios,
cuando los donatarios quieren iniciar el proceso para ver si su donación, si el bien que habían recibido estaba incluido o no en una afectación de legítima y podía ser reducido o no, desde ya te digo que el donatario y los subadquirentes siempre pueden pagar el valor de lo que se debe y entonces saldan, ya no es una obligación de restituir los bienes, sino que es una obligación de valor. Se paga el agravio de la legítima y se acabaría el problema porque el legitimario tampoco podría pedir la restitución del bien. Estamos hablando de valores. Entonces, se puede perfectamente desobligar el donatario o los subadquirentes pagando el valor que se ha agraviado. La parte, o si es el todo, bueno, se resolverá esa donación porque se afecta el todo. Pero la pregunta es, estos donatarios, en el fallo que tienen digamos, en el material, querían saber si esta donación podía estar afectada por una reducción. Se presentan con el objeto, dice que son terceros interesados, que no lo son, porque están afuera de la sucesión, porque fueron contratantes en vida, y entonces cuando les niegan la legitimación, porque les dicen que el donatario no está legitimado para el inicio del proceso sucesorio, ellos arguyen que el interés es legítimo, son terceros interesados, porque quieren saber si el bien está afectado o no por la reducción, en todo caso para que se presenten los herederos forzosos. Y la juez, era una mujer, recuerdo, la juez le contesta, en ese momento el tiempo de la aceptación o renuncia eran 20 años, ahora es de 10, ¿no es cierto? Pero la juez contesta que en realidad los herederos tienen un plazo para presentarse, que es el plazo de ley, y que ellos lo único que tienen que hacer es esperar, lo escribe de una manera más elegante, pero es lo que manda a decir, lo que tienen que digamos, soportar eventualmente es la vicisitud, es ese germen que no es de nulidad, sino de afectación de legítima que hace que aquello que fue dado vía una liberalidad, en este caso una donación, pueda llegar a ser reducido porque agravia la legítima. ¿Comprendés? Y eso lo vas a saber únicamente, mi hijo va a saber exactamente cuándo le corresponde, qué tengo, qué debo, a quién beneficié y si hice testamento, a quiénes instituí, el día que se abre la sucesión. Porque el día de la muerte, paradójicamente, es el día que se inicia o que se abre la sucesión. ¿Comprenden? Es ahí donde vamos a saber cuál es la situación de esa transmisión, y no antes. Entonces, a tu pregunta, ¿y no hay seguridad jurídica? Y, claro, lo que buscaron es eso, es darle mayor dinamismo al mercado, que los bienes puedan estar en el comercio y circular sin ninguna cortapisa, sin ningún freno, y con todas las garantías. Lo que pasa que como medida protectiva, por lo menos suena la idea de que algo pueda morir antes de nacer, no nos queda muy claros. Entonces la doctrina dice, bueno, pusieron un plazo de prescripción, debió haberse entendido que era a partir de la muerte. O, bueno, no le hubieran puesto el plazo de 10 años, hubieran acudido al plazo general de 5 años a partir de la muerte del causante. ¿Comprendés? Entonces todo lo que hubiera ocurrido en ese interregno sería atacable. ¿Comprendés? Entonces cuando vos decís 30 años, 40 años, es lógico y nunca habría una seguridad. Acá estamos hablando de plazos que se han reducido y que se empiezan a contar e inclusive te permite la unión de posesiones. Quiere decir que se pueden sumar las posesiones de tu antecedor y la tuya, ¿comprendés? Y entonces pareciera que la acción se queda un poco desnuda, se queda un poco pobre. ¿Sí? Sí, sí. Pero para discutir y para leer y para pelearnos. En el 2454 ustedes tienen una placa, que después cuando la subamos las van a ver todas, yo estoy haciendo un recorte por el tiempo, que habla de los efectos de la reducción. De simple lectura y no tiene mayor problema. Luego, el perecimiento de lo donado. La culpa o no culpa en el perecimiento de la cosa. Si hay culpa, siempre se debe el valor. Si no hay culpa, nada se deberá.
Si parece parcialmente con culpa, se debe el valor por eso. Si parece parcialmente el bien donado sin culpa, se toma solamente para el cálculo de la legítima lo que ha subsistido. ¿Comprenden? Y después, para tu enojo, compañero, que no estás de acuerdo, tenés el 2456, que es peor todavía en cuanto a la inseguridad jurídica de la donación. Y este sí te va a enojar, porque dice que en caso de insolvencia de alguno de los donatarios, ¿no es cierto?, e imposibilidad de ejercer la acción rey persecutoria, porque contra los bienes registrables existe subsumida lo que es la acción rey persecutoria. Vos podés perseguir los bienes contra los donatarios e inclusive contra adquirentes de fecha anterior. Podés remontar todavía la acción a fechas, los donatarios de fecha anterior. Así que fíjate que es más complejo de lo que pensábamos hasta ahora. No solo afecta al primer donatario, sino que tratándose de una acción rey persecutoria, esto es, va contra los terceros adquirentes sobre bienes registrables, tenés identificados a los adquirentes, los bienes tienen que ser registrables, porque si fueran bienes muebles tendrías que probar, además de la gratuidad, básicamente la gratuidad del acto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, también tendrías la posibilidad no solo de agotar la acción en el donatario que ha tenido o que tiene el bien. Si este es insolvente, recordemos que es una obligación de valor y la podría completar en dinero, ¿no es cierto? Y podría resguardar y frenar la acción de reducción y de reivindicación pagando el precio del agravio. Pero si este es insolvente, se podría inclusive ir hacia atrás, hacia donatarios de fecha anterior. Así que fíjate que es bastante complejo el tema, bastante delicado. Y yo creo que la base es la gratuidad, la base es esta liberalidad, el título gratuito. Ustedes tienen el artículo 2460, que habla de constitución de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia. Qué difícil, chicos, si mi padre dispuso otorgarle el usufructo de algún bien a alguien que instituyó en un testamento, o si le ha otorgado el uso, o ha constituido a su favor una renta vitalicia. Qué difícil ponderar el quantum de esto, porque como estos derechos son realmente in vita durante, o sea, permanecen en la vida de quién es el beneficiario, ¿y cuánto va a usufructuar? ¿Cuánto va a usar? ¿Cuánto va a habitar? ¿Cuántos años o meses o semestres? En general es anual y el cabeza de renta tiene que estar vivo principiando, digamos, cada año, pero ¿cuántas cuotas o rentas yo tendré que pagar como legitimario? ¿Cómo hago yo para salvaguardar mi legítima con estas instituciones que tienen un quantum que está sujeto a una condición incierta, que es la muerte del beneficiario, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, hay una opción para sacarse el tema de encima. ¿Qué será? Si es uno solo, lo piensa solo y lo decide solo, y son varios los legitimarios, si son más de uno, tienen que estar de común acuerdo. ¿Qué pueden hacer? Pueden cumplir la manda tal cual como lo dejó el causante y tolerar ese desmembramiento, digamos, de esa propiedad y quedarse con la nuda propiedad y tolerar el usufructo, el uso, la habitación, lo que sea, o pagar la renta vitalicia. Pueden tolerarlo, esto es cumplir tal cual se ha estipulado, o pueden entregar al beneficiario, en este caso al legatario, la porción disponible. ¿Y por qué, chicos? Porque ellos son legitimarios, todo lo que se les puede exigir, ¿cuánto es? ¿Cuánto pueden entregar? ¿Hasta dónde la ley los puede obligar?
Porque por ahí el causante, San Martín en su testamento, dejó una renta vitalicia para un legado de alimentos, mejor dicho, para la tía de su hija, o sea, para la hermana del general, a la muerte de ella para la sobrina, y la hija del general lo cumplió y de hecho en algún momento él había muerto con una situación económica que no era buena, y en algún momento fue la hija de San Martín quien paga estos legados. Quiere decir que en un momento la donación la empieza a hacer la hija de San Martín, porque ya la sucesión era mala en términos económicos. ¿Qué quiere decir? No había para seguir pagando legado de alimentos anuales, de tanto dinero primero para la tía y después la cuarta parte para la prima, que ha vivido unos cuantos años. ¿Cómo pudo haber hecho la hija de San Martín en este caso? ¿Qué pudo haber hecho de acuerdo a lo que el código nos dice ahora? Cumplirlo, tal cual el general lo dispuso. ¿Qué es lo que hizo? Así lo cumplió y terminó ella siendo donante, porque en algún momento la donación, cuando ya no había porción disponible, la liberalidad la estaba haciendo ella a su tía y después a su prima. O si no, podría haberle entregado la porción disponible y así se desobligaba y se corría de toda exigencia legal, porque la ley no le puede pedir más que eso, que entregue la porción disponible. ¿Comprenden? Entonces, si son varios legitimarios, lo único que necesitamos es el común acuerdo. Si vamos a optar por cumplir o por entregar. En el momento que se agravia, podemos hacer la presentación diciendo que ya con las cuentas rendidas y todo, con el valor líquido y la porción disponible, ya esto excede la legítima, digamos, ¿no es cierto? Entonces, nadie puede imponer gravamen. Esto, ven, sería una linda explicación o una manera clara de ver a través de los legados cómo se impone una manda que puede ir más allá de lo que el causante puede disponer. Una renta vitalicia, ¿y cuántos años? ¿Cuánto sale el usufructo de un bien? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es en dinero? ¿Se dan cuenta? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces puede haber un agravio. ¿Comprenden? Y después el artículo 2461, y después tengo una placa con todo para que lo veamos todos juntos. Transmisión de bienes a los legitimarios, este artículo 2461, en el Código de Vélez, se llamaba transmisiones simuladas, ¿no? Transmisiones simuladas a los legitimarios. Fíjense, yo le vendo a mi hijo, y el vendo, si estuviésemos en persona, haría las comillitas, Yo le vendo, porque dice, si por acto entrevivo a título oneroso, yo le vendo a mi hijo, Claudia. transmite a alguno de los legitimarios, en este caso mi hijo, Claudia. la propiedad de bienes, ¿sí? Yo le voy a vender la casa y me reservo el Claudia, ¿me estás usufructo, el escuchando? uso o la habitación, o recibo la contraprestación de una renta vitalicia, ¿sí? Él me compra la casa, pero yo recibo una renta vitalicia, se presume, y después dice sin admitir prueba en contrario, pero no se apuren porque no es iure. Claudia, ¿me escuchás? Es una presunción iuris tantum. Dice, se presume la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. ¿Qué quiere decir? La ley no creyó en esa venta. Claudia, ¿me ¿Se escuchás? acuerdan? Sí, Te aviso por una cuestión de horario que son las 11:53. ya terminó. Con Por esto favor. termino. Listo, Clau. Gracias. Perdón, No, por perdón. favor. Por favor. Perdón Sebastián, y perdón chicos, ya nos vamos. Entonces, la ley no me cree. La ley cree que esto es una transferencia simulada. Ahora, con el Código de Vélez, cuando había una compra, le pedíamos a los otros posibles legitimarios, porque al momento de la venta y compra estábamos todos vivos, mi hijo tenía que haber concurrido con su hermana y mi otra hija hubiera asentido que la venta era onerosa y entonces ahí preconstituíamos la prueba de que eso era una venta y sobre eso no se podía reclamar más. El Código actual dice,
Sin embargo, hasta ahora no nos creyeron que yo le vendí la casa a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo le vendí la casa, pero me quedo con el usufructo, uso o habitación, o recibo la renta vitalicia a mi favor. Suena raro, suena que le estoy adelantando la herencia. Entonces, dice luego, sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado, porque a esta altura ya creen que es una donación, y así se la toma, las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. O porque lo demuestra, por la trazabilidad del dinero, porque yo con la plata que mi hijo me pagó me compré un barco. Y entonces están las operaciones y dan los montos, o me compré otro departamento, o se puede buscar la ruta del dinero, o porque los otros legitimarios que todavía estamos todos vivos, esto es una transmisión de bienes a los legitimarios futuros. Mis otros hijos pueden también reconocer, que esto y consentir que esto es una enajenación. Entonces, en el caso de consentirla, aunque sea gratuita, si ellos la toleran, ya no va a haber posibilidad de que esto sea entendido como una donación. ¿Entienden? Entonces, el valor de los bienes que se hubiera imputado a la porción disponible y el excedente que hubiera sido objeto de colación, ya no se va a poder hacer porque ese valor y esa venta y esa transmisión de bienes, si los otros legitimarios la admiten, ¿sí? Dice, esta imputación y esta colación no puede ser demandada por los legitimarios que consienten en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con alguna de las modalidades indicadas. Que asienten, yo diría, más que consienten, porque la relación contractual es entre, otra placa, Sebastián, entre vendedor, en este caso, y el legitimario que queda favorecido. Bueno, me voy sin antes decirles que esta última placa intenta tener todo lo que charlamos con cierta, digamos, no sé si cierto orden, pero por lo menos con cierta secuencia. La idea es que la puedan ver, que la puedan ir siguiendo en el orden que el código se las da, que vean que las acciones en general siempre pretenden lo mismo, que es la intangibilidad de la legítima y dejarla a salvo, que hay un orden para reducir, primero institución de herederos y legatarios y después donaciones, que hay un orden para las donaciones de las más antiguas a las últimas, y la posibilidad de esta mejora al heredero con discapacidad, que es solo para descendientes y ascendientes, que es esta protección especial, y bueno, en definitiva, repasar un poco las porciones de los legitimarios, tanto legítimas como las porciones disponibles. Espero que les sirva y bueno, y estamos para cualquier duda, para cualquier aclaración, vamos a buscar la manera de, no sé si a través de un foro o cómo lo vamos a hacer, de poder contestar las preguntas.